¿Cómo observa los diálogos internos un docente en la niñez? Te doy la bienvenida a este nuevo vivo que vengo publicitando hace varios días, eh, que va a ser con una persona a la que quiero muchísimo y que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Pero quiero contarte que este vivo es una seguidilla de vivos que estoy haciendo para apoyar un taller que daré el próximo 25 de agosto y que esa solicitud tuya, que quizás tú me estás viendo, y que está enfocado a los diálogos que empoderan, pero esta vez en la niñez. Así es que el invitado que te traigo hoy es una persona que, como te comentaba hace unos segundos, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él ha venido en el rol de coach espiritual porque es una persona expertísima en ley de atracción y en abundancia. Pero hoy lo he traído desde el otro lado de la cordillera en otro rol, en su rol de su vieja identidad. Él por más de 30 años ha sido docente, profesor, ha sido maestro, director de escuelas y ha estado pero tremendamente cercano a niños de entre 3 y 15 años. Así es que a mi queridísimo amigo Carlos Kicinski contarnos toda esa maravillosa experiencia que él ha acumulado durante 30 años en el campo de la docencia. Así es que veamos que Carlos se nos conecte, por ahí viene. Hola, hola, ahí estamos. ¡Llegaste súper rápido! Súper rápido, está el tránsito de la cordillera, estaba fácil hoy. Facilito hoy día, facilito. Y eso que hoy aquí en Chile venimos saliendo de una tormenta, vientos impresionante, y es una verdadera bendición de Dios que nos podamos reunir hoy día porque teníamos muchas dudas con Carlos si lo íbamos a poder hacer. Así es que le damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes y poder entregar esta sabiduría maravillosa que especialmente mi querido amigo Carlos nos trae hoy día. Carlos, ¿cómo estás? Súper, súper motivado. Acá, digamos, desempolvando mi vieja identidad. Ahora después le vamos a contar quién está acá. Eh, Así que súper, súper, un lindo motivo para reconocer esa vieja identidad. Amigo mío, cuéntame porfa, ¿qué observa un docente respecto de la autoestima en la niñez? Me encantaría que nos pudieras contar esa mirada. Primero es importante tener en cuenta que nosotros estamos formando a esa personita. El tema es que muchas veces la deformamos con las cosas que hacemos. Y una de las deformaciones que generamos justamente es el autoestima, ¿no? O sea, los chicos, a los papás no tener las herramientas, ¿sí? A los papás no tener las herramientas, y muchos docentes tampoco, caemos en determinados recorridos que creemos por educación, por cómo vinimos transitando, que son los caminos para que un niño se desarrolle. Y lo que hacemos es todo lo contrario. Una de las cosas que yo, cuando me transformé en docente, pude sublimar fue lo que pasaba en mi niñez con respecto a la escuela. Yo, por ejemplo, en la escuela era el segundo, mi hermano era súper rápido, súper inteligente en matemáticas, entonces las maestras esperaban que esos genes estuvieran también en mí. Y bueno, yo por ahí tenía otra inclinación, que era por ahí más sobre el lenguaje, sobre el arte. Y bueno, yo soy modelo 72, entonces en esa época no había toda una pedagogía, era una pedagogía muy tradicional, ¿está? Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, se esperaba de mí que fuera igual que mi hermano. Y bueno, tengo un montón de pasajes de, digamos, de situaciones de la infancia donde, bueno, lo que a mí me pasaba no, los docentes no lo trabajaban, sino que estaban enfocados en el currículum, en lo que querían enseñar. No sé, tengo la imagen de la clase de música del profe de sexto grado, presentándonos los instrumentos y haciendo pasar a 40 niños a tocarlos, y claro,
uno se quedaba primero, nada, degustando lo que tenía en la mano y después tocaba. Entonces, bueno, nos sacaban así, entonces, claro, las inclinaciones que podíamos tener nunca eran usadas en nuestro favor, sino en nuestra contra. Entonces, cuando empecé, me conecté con ser maestro primero, una de las cosas que me propuse mentalmente era eso, poder, digamos, a esa personita que iba a tener, poder, digamos, ayudarla a hacer ese puente para que tenga una alta estima. Sin saber nada de todo esto que después es lo que mi alma estaba programada para desarrollar, ¿no? Entonces, es fundamental, es fundamental. Eh, Porque los nenes son unas esponjas, ¿sí? Creo que vos en muchos videos a tu comunidad les explicaste que entre los 0 y los 7 años somos una tabla en blanco y nosotros le cargamos el software, los adultos. Entonces cualquiera, o sea, el adulto, papá, mamá y el cuidador, por ejemplo, que puede ser un docente, es fundamental que más allá de su rol, se dé cuenta de que está formando ese cerebrito para que ese niño sea lo que vino a ser. Claro, porque yo, bueno, los que me siguen, la comunidad de poderosos que todos conformamos, mi comunidad, hemos hablado mucho respecto de todo lo que ocurre en el primer septenio de vida, de la importancia y lo vital que es todo lo que una personita entre sus 0 y sus 7 años viva. Y los modelos a los que que tenga alrededor son pero imprescindibles, o sea, es lo más importante, partiendo por los papás, como decías tú, los cuidadores, los maestros, y en el fondo los maestros vienen siendo cuidadores porque muchas veces pasan más tiempo con nuestros niños ellos que los mismos padres. Entonces la verdad es que y además es una tremenda responsabilidad para los maestros. Y bueno, si nos ponemos a pensar de un tiempo a esta parte, la educación ha ido variando un montón, pero si pensamos en nosotros, yo soy un modelo 76, la educación que recibimos nosotros era una educación bastante distinta a la educación que está llevándose hoy en día a que sea distinta, porque la verdad es que las cosas eran o entran o no entran. Sí, es una de las estrategias que por ahí muchos papás tienen en su ADN, que es, por ejemplo, la de la amenaza, ¿no? O sea, los papás usan la amenaza para poder educar, que tiene que ver con justamente eso. O sea, ¿qué vimos en la infancia? Justamente hace, porque los papás no tenían el tiempo ni la paciencia, y el docente también es producto de esa cultura. Entonces, bueno, la amenaza era una de las formas, ¿no? Pero hay algo, a mí me impactó una historia que tengo para contarte, que vamos a ponerle que este alumno se llamaba Federico, que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Y que yo que tuve la posibilidad durante 30 años poder trabajar con chicos que los conocí a los tres, porque yo era coordinador del jardín, yo era el director de primaria y coordinaba el jardín en el traspaso del sala de preescolar, digamos, al primer año, que es como está el sistema educativo en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Yo me involucraba mucho en el jardín y, bueno, los nenes me conocían, sabían quién era. Bueno, de hecho, acá estuvimos en el acto de fin de año, sí, eh, y no me podían dar otro rol que este, la bella no podía hacer. Entonces, de esa forma, era mi forma, digamos, de esto, de que vieran la figura del director no como lo que los papás a veces le decían, mirá que va así la dirección, ¿no? Lo que te dije hace un rato de la amenaza. Y hay una historia, en mis primeras historias como maestro, creo que fue al cuarto, quinto año de ejercer como maestro, voy a una escuela donde yo tenía, digamos, chicos que tenían entre 11 y 12 años, porque tenía lo que era quinto y sexto grado en ese momento. Y había un alumno, que vamos a llamarlo Federico, que ya tenía 14, porque había repetido en el sistema educativo varias veces. Entonces, ¿qué ocurría? Seguía la escolaridad, ¿sí? Y tenía 14, entonces sabía como una diferencia. Pero este chico, cuando yo apenas, digamos, tomo el cargo, lo primero que me dicen, me explican que había diferentes chicos con diferentes situaciones, pero a él me lo sobredimensionan con esto, ¿no? Es una persona que es un chico que repitió,
¿sí? Es un chico más grande, los papás tienen miedo, de los otros niños, y bueno, él venía etiquetado, tenía una situación familiar complicada, una mamá, digamos, adicta, digamos, al alcohol, que él, para evitar esa humillación en la entrada de la escuela, de muy pequeño, lo que hacía era escaparse de la casa para ir a la escuela y entrar y que la madre no esté con él en la entrada. Entonces, eso provocaba, por ejemplo, que la mamá venía, como estaba desorientada, venía a preguntar si estaba el chico y hacía toda una pantomima delante y eso generaba risa en los chicos, comentarios en los padres y muchas veces también la mirada del docente. Entonces, ese chico no podíamos en el aula trabajarlo de la misma forma de un chico que desayunó como corresponde, vino no ordenado, entonces requiere que uno tenga otra forma. Entonces, bueno, eh, me lo habían marcado, ¿no? Esto de la etiqueta, que muchas veces los adultos hacemos con los niños, ¿no? Y como son una esponja, se creen esa etiqueta. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo tenía mi proyecto en lenguaje, que era como se llamaba en ese momento la materia, entonces yo hago un proyecto de taller de teatro, donde iba a enseñar los contenidos del lenguaje a través de una obra de teatro, ¿no? Que iban a hacer los chicos fonomímica, ¿sí? Con una comedia musical muy famosa en Argentina que se llamaba Drácula. Y justamente Federico daba el physique role de Drácula, primero porque era mucho más alto que los otros nenes, era blanquito, tenía los ojos claros, o sea, daba el prototipo que nosotros veíamos en las películas de Drácula. Entonces yo le hice un desafío, le dije, mira, yo veo que vos podés, lo que pasa es que vos tenés que entender que vos estás en toda la obra, vos sostenés toda la obra. Entonces, a mí me gustaría darte ese papel, porque me parece que vos lo podés hacer, bueno, digamos, le hice un montón de sabiendo que había un montón de contras, porque sus compañeros sabía que no iban a confiar, y después me encontré con otro problema que fueron los adultos, ¿no? La directora de ese momento, no cuando yo le conté que quería que él sea el protagonista, me dijo, Carlos, de ningún modo, ese chico va a echar a perder la obra, todo el esfuerzo que se haga, es un chico que no sirve para nada. Entonces yo le dije, yo quiero hacerlo con él. Bueno, entonces la directora me dio el ultimátum, bueno, yo voy a los ensayos. ¿Está? Entonces, con este panorama, yo lo que hice fue, en ese momento le di un Walkman, acá en la comunidad seguramente son todos muy jóvenes, un Walkman con un cassette de la obra para que él practicara, le di las indicaciones, le di el texto escrito, y eso significaba que él practicara la lectura, que trabajara con su cuerpo, porque tenía que ser Drácula, ¿ok? Yo le di las indicaciones de cómo tenía que hacer, que practicara frente al espejo, que, bueno, obviamente estaba súper motivado por el Walkman, o sea, y él vio esto, ¿no? La confianza. Por fin alguien me había dado confianza después de que pasé por esta escuela desde jardín que me vienen etiquetando de que no sirvo para nada. Bueno, la directora obviamente venía a los ensayos y claro, las primeras cosas que hacía era, el primer ensayo lo retaba, o sea, todos estaban verdes, pero yo veía esa etiqueta como muy marcada con él. Entonces yo digamos, le decía que tuviera paciencia a la directora y bueno, y lo apuntalaba a él, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Claro, él volvió a su miedo. Entonces yo le decía, vos podés, vos practicaste. Y entonces en la segunda, dijo yo, a esta vieja, así le dijo, yo a esta vieja le voy a mostrar, me dijo. Y bueno, el segundo ensayo, los compañeros quedaron con la boca abierta y la directora quedó con la boca abierta, vino la tercera y ya la cuarta no vino más. ¿Sí? Y ya en la cuarta los chicos ya dejaron de decir Federico va a destrozar la obra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se creyó el personaje, ¿sí? Yo le di la confianza y él tomó la responsabilidad, porque yo le dije, esto es súper importante, porque vos sostenés la obra, vos estás en todo momento, ¿sí? Y vas dándole los pies a los otros chicos, ¿sí? Bueno, la obra ensayada quedó tan bien que la directora dijo, vamos a ponerla como número de fin de año de la escuela, lo cual me cargó de otra responsabilidad, porque esto era para una muestra del área de lenguaje, ¿sí? Que era algo chiquito, esto no, era encima la escuela, que era una escuela privada, tenía
digamos, como un escenario de teatro porque se lo habían donado, era de teatro, ¿sí? Y tenía gradas y tenía, digamos, pisos de arriba que también tenían para ver la obra. Lo cual a mí me cargó de más responsabilidad también a él se la traté, digamos, de que no la viera. ¿Qué sucedió? Claro, yo dije, este chico se me va a asustar. Y no porque ya estaba entrenado, o sea, era diciembre esto, desde marzo que empezamos, ¿sí? O abril, más o menos, una cosa así, él se había creído que era el actor y que era el protagonista. Y obviamente cuando apareció, todos tenían también el prejuicio, pero los mató con su actuación. Y de hecho, el aplauso cerrado que se dio cuando en el final todos los personajes yo los hacía pasar para que los aplaudan, se llama Saludo Final la canción, y bueno, cuando él pasa, él se desmoronó el aula, el lugar, ¿sí? Ahora, uno se puede quedar con esa cosa, ¿no? Con ese detalle. ¿Cuál fue el impacto en él? Él venía repitiendo primaria, un lugar donde hay una maestra en general, ¿sí? Algunos profes especiales, pero son poquitos. Cuando uno va a secundaria, hay como 15 profesores, él tenía 15 profesores. No se llevó ninguna materia. Un alumno que venía repitiendo en un sistema educativo que es más acaramelado, más contenedor, porque la maestra es más mamá gallina, en este lugar, él cuando entró era el protagonista de la obra. Entonces era un chico de primer año que empezaba con una etiqueta súper gigante. Entonces no hubo bullying, que todos querían ser su amigo, ¿está? Entonces, claro, eso le cambió la vida, y entonces él venía y me traía los boletines con todo aprobado, ¿entendés? Y, y yo dije, si esto se puede hacer con uno, que, o sea, obviamente yo trabajaba con todo, porque tenía un grupo bastante heterogéneo, tenía chicos con síndrome de Down, o sea, era un aula bastante ecléptica, ¿sí? De chicos. Y pude darle a todos eso que necesitaban, pero fundamentalmente me quedó esa historia con él, ¿no? Y cuando vos me propusiste charlar de esto, dije, bueno, esto es clave, ¿sí? Esto es clave y que Sí, muchos fíjate, papás lo puedan esto, escuchar. esto que me cuentas me deja como mucho pensando, pensaba mucho mientras te escuchaba porque decía, ¿cómo, qué manera de ser importante la mirada de un docente frente a los diálogos internos de un chico que puede tener desequilibradas las áreas de su vida, o sea, desequilibrada su casa, desequilibrada sus compañeros, quizás otros docentes también, pero si tan solo uno le pone atención y tan solo uno le demuestra su valía y su confianza, cómo este chico puede dar vuelta a todo, toda la historia. Es impresionante. Y bajo esa mirada, Carlos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser más felices? Primero, bueno, creo que todos en los genes, como adultos, tenemos la fantasía que quizás si nosotros lo que hacemos es amenazar, el chico va a entender, ¿no? O sea, a mí me pasaba que cuando empecé como director, con esta carita, decían, mirá que vas a ir a dirección. Entonces, bueno, cuando yo empezaba a trabajar con ellos, o sea, imagínate el miedo que me tenían. Ninguno porque sabían quién era, ¿no? Pero me pasaba con los papás nuevos que venían, que decían, mirá que si no vas a ir a dirección con Carlos. Eh, entonces, lo primero es eso, ninguna amenaza enseña, lo que la amenaza hace es querer modificar una conducta a través de, digamos, de que me va a doler. Y lo que yo necesito es que el chico entienda por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer, por qué tiene que hacer la tarea, o lo que sea, ¿sí? Porque a veces somos muy ilógicos los adultos con respecto, digamos, a lo que decimos. No sé, acá en Argentina está mucho el tema de, mirá que voy a llamar a la policía, por ejemplo. Entonces, ¿qué le estoy indicando? ¿Qué le estoy enseñando? Que le tenga miedo a la policía. ¿Y la policía para qué está? Para protegernos. Entonces, somos contradictorios porque creemos que con la amenaza, ¿sí? El tema es que la amenaza siempre llega tarde. O sea, la amenaza llega cuando no hay otro recurso, ¿sí?
Por eso es tan importante esto que vos le estás contando a tu comunidad de los diálogos internos, porque la amenaza va a generar un diálogo interno que no suma, que no es Claro, real. es una falsa autoridad y lejos de hacer que el niño, de ser utilizado como un factor para que el niño obedezca, por decirlo así, lo que causa en el niño es miedo y además lo hace sentirse inseguro y pone la Es autoridad que, por otra cosa. exacto, es que el obedecer es distinto a aprender la conducta. O sea, yo lo que necesito es que el chico aprenda una conducta. O como padre pretendo que tenga X conducta. El tema es que cuando yo pongo algo externo como anclaje y no lo pongo al propio chico, lo que hago es que haga estas falsas ideas. ¿No? Por ejemplo, bueno, mirá que si no vamos a llamar a la policía si no haces tal cosa. ¿Sí? Entonces siempre que haya un policía va a asociar al policía con otra cosa. Entonces no le ayudamos a que aprenda la conducta. El tema es que, bueno, yo entiendo que ningún papá tiene el manual, ¿sí? Que todos los hijos son diferentes y que todos, cuando digamos, se hace lo que se puede. Por eso me pareció súper la propuesta esta, ¿no? Que les puedas ayudar a los adultos con esto, ¿no? Con el tema de los diálogos internos que les genero a los chicos con las cosas que le digo. Si volvemos al ejemplo de Federico, esos diálogos que yo les decía lo ayudaron, digamos, a él a un anclaje, pero había todo un entorno, la directora, los compañeros, ¿sí? Que seguían hostigándolo con el otro factor, ¿no? Que es el tema de etiquetar, ¿no? Que porque una vez hicimos algo, ya somos eso, ¿sí? O porque no somos como el hermano mayor o el menor, los etiquetamos y no le permitimos que ganen las habilidades, por ejemplo. ¿Está? Y el niño se va Eh, creyendo algo, va escuchando algo que no es y al final termina creyéndoselo. ¿Por qué? Porque se lo dicen estos modelos, estas personas que están a su alrededor y que para él son importantes. sí, y son los que saben, porque, de nuevo, lo que yo tengo que entender es esta idea de que el chico es una esponja. Entonces, si yo le pongo vino, bueno, eso va a estar en la esponja. Imagínate una esponja. Si yo le pongo agua, eso es lo que va a haber. Si yo le pongo un desodorante de piso, va a oler al desodorante de piso. Entonces yo tengo que entender eso, que el cerebro del niño es como esa esponja. Entonces todos los archivos que yo le ponga a esa esponja es lo que va a constituir la personalidad, la identidad. Y el tema es que, por ejemplo, en el otro punto que es la comparación, ¿no? Es entender de que, bueno, está bien, mi hermano mayor era bueno en matemáticas, ¿sí? Ahora, a mí me cuesta, bueno, ¿qué habilidades tendrá que aprender Carlos, ¿sí? Para poder ser un buen matemático. Y eso tengo otro cuentito, ¿sí? Mirá, lo que tengo acá. ¿Sí? Este es un libro de didáctica de la matemática. Y yo era malo en Yo, matemática. yo quiero No uno. era, no era, no era como mi hermano mayor, ¿ok? Porque me lo hicieron creer. Entonces, en mi papel como docente, como sabía que tenía ese problemita, lo que hacía era, bueno, dar el doble. Entonces me empecé a hacer esquemas, papeles, guiones como para poder trabajar la matemática. Eso me dio fortaleza, ¿sí? Entonces todos esos borradores, después, bueno, cuando fui docente, veía que la formación de matemática no era que era yo el problema, sino que la formación de matemática era tan tradicional que veía que las maestras tampoco podían enseñar. Entonces saqué mis papelitos y los fortalecí con lo que le pasaba a los docentes. Y en base a eso, sí, es que creé este libro, cuando tenía otro propósito de vida, ¿no? Las 6 claves para la clase de matemática, ¿no? Descubrí esas 6 claves, eh, pero bueno, porque yo pude reconstruirme, ¿sí? Fíjate, a mí me pasó algo súper parecido, o sea, más o menos en el contexto. Yo, toda mi vida de pequeña, mi niñez, fui súper negada para las matemáticas. O sea, siempre me quejaba que no me gustan, que no entiendo, que esto, que lo otro, que bla, 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 y no sé qué. Después, y mi mamá, mis papás siempre me estaban poniendo profesores particulares para que yo aprendiera, porque siempre era un caos el tema de las matemáticas para mí. O sea, mis diálogos internos eran no puedo, no puedo, no puedo. Y por más que mi papá me empoderaba y me decía que yo podía hacer todo lo que yo quisiera, yo tenía metido en mi cabeza que yo no podía.
llegué a la adultez. Y bueno, pasé por una carrera que no me gustó, que estaba inspirada en los consejos de mis papás, que también tenía que ver con matemáticas, no seguí estudiando, estuve varios años fuera de la universidad pensando qué iba a hacer, y yo dije, yo quiero estudiar ingeniería comercial, en mi vieja identidad, yo quiero ser ingeniero comercial. Y mi voz interna, la otra parte, me decía, pero ¿cómo vas a ser ingeniero comercial si tú eres negada en las matemáticas? O sea, estás loca. Y la otra parte le decía, bueno, pero ¿y? Voy, lo voy a hacer. Estás perdiendo tu tiempo, le decía a la otra parte. No, estás perdiendo tu tiempo. Bueno, cuento corto que me decidí. Me matriculé en la universidad a estudiar ingeniería comercial, le puse todo el punch y resulta que me titulé con honores como ingeniero comercial, como una alumna destacada de mi promoción, y súper bien. ¿Y por qué? Porque me autoconvencí. Yo dejé de autosabotearme y convencí a mi otra parte que sí podía. Y sí lo hice. Entonces los diálogos internos de uno son súper poderosos. O te pueden sepultar o te pueden construir, como digo yo. Totalmente. Y por ahí, mirados de lo adulto, hoy todo lo que no podemos hacer tiene que ver con eso que nos dijeron, que nosotros no lo recordamos. Por Exacto. ahí sí hay cosas que no sé, esto que yo te digo de recuerdo, lo de matemática y mi hermano, por ejemplo, que los profesores, los maestros decían, ah, no sos tan bueno como, ¿sí? Pero no me enseñaban cómo, ¿sí? Entonces, por ahí hoy darme cuenta, ¿no? Que hoy lo que me limita tiene que ver con ese niño que fui y esos diálogos que me creé en base al contexto donde estuve. Y si hoy sos adulto y tenés otros adultos, sos papá, mamá, tío, docente, hoy tenés la posibilidad de ayudarlos, ¿sí? A que tengan esos buenos diálogos internos para que fortalezcan su identidad, su yo soy, ¿sí? Y una de las cosas que pasa mucho es el tema de las etiquetas, ¿no? O sea, eh, si nosotros entendiéramos que el cerebro es plástico, que podemos reinventarnos, está, que podríamos reinventarnos mil veces. Siempre en una de mis clases que doy sobre el tema del dinero eh, hablo de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Arnold Schwarzenegger cambió 4 veces de identidad, ¿sí? 4 veces, ¿sí? O sea, deportista, ¿sí? Actor, productor y gobernador de California. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque justamente sus diálogos internos le fueron diciendo, bueno, ahora voy por esto. Y él era austríaco, ¿sí? Convengamos que era austríaco, ¿sí? Y terminó siendo gobernador de Estados Unidos. Hello. Entonces, poder entender eso, ¿no? Nuestro cerebro es plástico. Y como le pasó a Jimena, si hay una motivación, ¿sí? Más un diálogo interno correcto, vamos a encontrar siempre nuestro propósito de vida. Entonces es súper importante entender dos cosas. Primero, qué pasa como yo he tenido chicos de los 3 a los 15, siempre después tenía otros más grandes porque bueno, venían, digamos, de la secundaria y venían a charlar de cosas de su historia en la primaria, pero hay como dos partes, ¿no? O sea, cuando el chico entra en lo que en Argentina es el nivel secundario, eh, entender cómo estas dos partes, ¿no? De los 3 a los 11 entender, digamos, que ahí estamos amasando, ¿sí? Eh, amasando ese cerebro y después entramos en una etapa más compleja, ¿sí? Que si no tiene un buen diálogo interno, puede entrar en cualquier cosa, porque bueno, obviamente, desde los 12 uno se empieza a separar de los papás y empieza a mirar más a los compañeros, al par, porque como se siente adolorido de este cambio que es dejar de ser niño, y empezar ese camino de ser joven para poder proyectarse como adulto, cuán importante es haberle dejado las semillitas en esos primeros años para que después su diálogo interno le haga hacer cosas correctas, ¿sí? Y que podamos ser referentes, ¿no? Que venga a buscarme a mí, pero si yo lo etiqueté, si yo lo comparé, ¿está? Difícilmente con esa herida se va a acercar a decirme cuando me está pasando esto con
con un otro adulto o de la misma edad, con el coqueteo con las adicciones, etcétera, ¿sí? Entonces es importante entender que nosotros estamos para acompañarlos, ¿sí? Y que salirnos de nuestras necesidades y entender cuál es la necesidad del chico en su crecimiento. Oye, Carlos, y bajo esta perspectiva, ¿de qué manera nosotros podemos mejorar los diálogos internos con nuestros hijos? O de nuestros hijos, los diálogos que ellos tienen constantemente. Como esto es algo nuevo, primero escucharlos. La primera fase sería poder escuchar cuáles son las conversaciones que está teniendo. También poder escucharme cuáles de esas conversaciones soy, digamos, el guionista o la guionista de esas conversaciones y empezar a autoeducarme y empezar a ayudarlo a mirar esto, ¿no? Porque ese es parte importante del rol de ser papá. El tema es que, bueno, cuando estamos en la rueda de la rata, de traer el dinero a casa, eh, nosotros como que inconscientemente no nos hacemos ese tiempo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que si uno va tomando conciencia, digamos eso, los puede ayudar a que se empiecen a desbloquear. Porque como el cerebro es plástico, puedo mostrarle que bueno, que también que me equivoqué, poder pedir perdón, ¿está? Me recuerdo una mentora que escucho que se llama Belcat, que bueno, ella se despierta al mundo, digamos, de ser una mentora por su hijo que le contesta de la misma forma que ella lo hacía, en automático. Y entonces ahí se dio cuenta que ella había creado, digamos, ese comentario de su hijo y ese enojo, ¿no? Y ahí empieza ya su propio despertar. Entonces eso, poder observar, escuchar qué dice, ¿sí? Escuchar qué dice y ver cuánto yo le puse ahí a eso que está diciendo y ayudarlo a modificar las palabras, ¿no? A modificar las palabras, a modificar su autoimagen. En esto, bueno, no me sale, o sea, voy a fútbol y el profe no me pone, y bueno, qué habilidad puedo ganar, cómo te puedo ayudar, podemos practicar en casa, no me sale lo de arte, bueno, con qué material están trabajando? ¿Te gustaría trabajar en casa? Y si vos desarrollás y practicás, vas a ver que lo vas a poder hacer, ¿sí? O sea, siempre siempre abrirle a la posibilidad de que sí puede, que va a tener que ganar habilidades, que va a tener que ganar hábitos, seguro, y mostrar ese proceso también, ¿no? Es importante. Yo creo que es por ahí y haciendo obviamente tu taller. Ah, para allá iba. Sí, efectivamente. Esto que dice Carlos es súper valioso. De hecho, se los comenté en el vivo anterior, esto respecto de las dos llaves, súper importante para mejorar los diálogos internos en tu hijo, que es escuchar y observar. Porque muchas veces no les prestamos atención a nuestros niños por algo que nos ocurre y que se los decía en el video anterior y que estamos secuestrados. Muchas veces estamos secuestrados por nuestro trabajo, por las preocupaciones, porque claro, tenemos que llevar el pan a nuestra casa también. Entonces es entendible que nosotros como padres muchas veces estemos secuestrados por las cosas por el entorno, por las cosas que nos van ocurriendo. Pero los niños están ahí, son esas esponjitas que están ahí listas y dispuestas, esperando, absorbiendo todo para en algún minuto ese diálogo interno sacarlo afuera. Entonces nosotros, nuestro rol de padres es estar ahí atentos. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, espérame. Esto yo también lo digo. Wow, ojo, a tener cuidado con eso. O a ver qué está pasando. ¿Por qué se está afirmando de la reja y no quiere ir al colegio? Algo aquí no es normal, esto no está bien. Algo está pasando. Poner atención. Porque en poner atención en lo que nos dicen y en lo que hacen, ahí están las claves. Esas son las claves que realmente podemos poner en práctica para poder mejorar los diálogos internos con nuestros hijos y los diálogos internos de ellos. Esto es súper Y ¿sabes? valioso. Una cosa que se me viene ahora, que es que nosotros en la actualidad como adultos tenemos un referente nuevo, que es el tema del celular o la tablet, ¿no?
a veces los papás dejan mucho tiempo a los niños con eso y también son formadores de diálogos internos. Me ha pasado con mi sobre más chiquito, que por ahí mira youtubers, si bien está en Kid lo que él mira, a veces se cuelan videos donde dicen palabras que son más de adolescente, pero como son cortados, como son como short, entonces yo le empecé a escuchar, que no las voy a nombrar acá las palabras que decía, pero digo, ¿y esto de dónde salió? ¿Ok? Entonces, claro, cuando yo, nada, con mi perspicacia docente, empecé, digamos, a ver, a sacarle de qué estaba mirando, y claro, ese youtuber, si bien está en la parte de Kid, porque, digamos, sí, el chico no infiere lo que está diciendo verdaderamente, pero claro, tiene determinados latiguillos que eran malas palabras, por ahí en otro idioma, en mexicano, en inglés, pero son malas palabras, ¿ok? Entonces se las usaba correctamente en aspectos, digamos, y bueno, eso también, ¿no? O sea, ¿qué escuchan nuestros chicos? Eh, Porque los dejamos ahí y no sabemos qué están mirando, ¿está? Y eso, poquito tiempo. Celular, ¿por qué? Porque genera adicción y no les permite la fantasía, el poder crear, el poder aburrirse, que es súper importante, poder aburrirse para poder encontrar qué es lo que me gusta. Ahí con el celu está todo más que servido, ¿sí? Entonces ahí tenemos un componente también importante en el celu. Se les secuestra a ellos. Así es que hay que tener Exacto. ojo con eso también, poner atención, mucha atención. Las pantallas son lo mejor para nuestros niños. No, no es el mejor cuidador al que lo podemos dejar al cuidado de las pantallas. Y bueno, y si quieres tener más proteína mental, yo te invito a mi taller de este 25 de agosto, solicitado por ustedes, mis queridos poderosos. Yo di el taller Diálogos que Empoderan el 16 de junio recién pasado. Ustedes me dijeron, oye, este taller me encantó, así es que, ¿cómo podemos profundizar más? Yo dije, ok, diálogos que empoderan en la niñez. Este próximo 25 de agosto tendremos este taller, diálogos que empoderan en la niñez, más proteína mental, y tendremos todas las semanas un nuevo vivo para ir cimentando el camino hacia los diálogos que empoderan en la niñez. Si no te has inscrito aún, inscríbete en mi bio en Instagram y también en mi canal de YouTube está el enlace para ir al formulario de inscripción y reservar tu espacio. Porque la verdad es que como es un taller gratuito, los cupos son súper limitados y ya quedan poquitos. Así es que apúrate, apúrate a buscar más proteína mental gratuita. Te hago una pregunta, ahora juego yo la entrevista. ¿Qué cosas se van a encontrar las personas en ese taller? Pura proteína mental. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar el origen, cómo se construyen esos diálogos internos. Van a encontrar ejercicios, van a encontrarse con sorpresas y con muchos espacios reflexivos de introspección también, porque no es solamente un taller informativo, es un taller para que trabajemos todos juntos, porque es un taller que nos va a servir a todos. Nos sirve como padres, nos sirve como cuidadores, nos sirve como docentes y también nos sirve a nosotros como adultos, porque quizás, y lo más probable es que alguna eureka de la infancia salga ahí en ese taller y nos haga estallar para adelante con muchos procesos de sanación que quizás que todavía no hemos logrado. Mi querido, Espectacular. como siempre te digo, mi querido Master Key, yo te quiero dar las gracias por este tiempo que nos brindaste, por tu sabiduría maravillosa. Yo adoro todo lo que tú haces porque de verdad te considero que lo que entregas es oro en polvo. Y para concluir, antes de nada te dar las gracias, que te vuelvo a agradecer de todo corazón, tengo una frase de María Montessori, que la anoté aquí porque consideré que era súper valiosa para este vivo de hoy. Y María Montessori dijo un día, siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Así es que, mis queridos poderosos, los que estuvieron, los que estarán y los que están en este vivo, les dejo montones de besitos, 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 abracitos gigantes. Les agradezco que estén en este vivo. Les aseguro que el taller del día 25 de agosto, Diálogos que Empoderan, les va a encantar. Así que corran a inscribirse porque es gratuito. Gracias, querido amigo. Muchas gracias por estar aquí.
cruzo la montaña y te doy un abracito gigante. Muchas gracias, que estés súper bien. Chau, chau, Chao. gente.